Nos convoca Fernando Osorio. Fernando Osorio es egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, es licenciado en psicología, pero aparte tiene un largo trabajo hecho sobre la problemática social que hoy está en boga en todos lados, seguramente que a usted como a nosotros nos importa. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el ciberbullying? ¿Qué son todas estas cuestiones que hoy de algún modo nos tocan y nos afectan directa o indirectamente a todos? Fernando Osorio con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Esquina. Gracias, Víctor. Encantado de estar acá. Gracias. Contanos, ¿qué es el bullying? El bullying es una manera de nombrar un tipo de violencia que se desarrolla dentro del ámbito escolar y que tiene como metáfora, digamos, el enfrentamiento entre el toro y el torero. Esa escena de amenaza y de que el toro no se sabe cuándo va a avanzar sobre el torero es un tipo de violencia que algunos investigadores europeos empezaron a detectar dentro de la organización escolar y la diferencian de otro tipo de violencias que tienen que ver con situaciones de tensión entre fuertes y débiles. Y tiene una dinámica muy particular y entonces, bueno, hay que poder diferenciarla de otras violencias. Cuando hablamos de una dinámica muy particular, ¿de qué hablamos en concreto? Concretamente, este tipo de violencia tiene 4 modalidades de presentación de la violencia, que tiene que ver con la violencia física, la verbal, la psicológica y la simbólica, que son, como te diría, las 2 violencias más invisibles, menos evidentes, pero que son las que hacen consistente esta dinámica de maltrato, ¿sí? Violencia física la tenemos clarísima, ¿no? Es decir, la violencia de uno sobre el otro de manera clara y concreta, material, ¿no? Sí. La violencia verbal, las palabras. Toda palabra, ¿desde qué lugar se considera violencia? En principio, toda palabra que intente degradar al otro. Entonces no necesariamente es un insulto, porque ahora hay como una utilización del insulto incluso con cierta bondad del otro, ¿no? Se han reemplazado los términos de la amistad, por ejemplo, por ciertos vocablos que en otra época eran considerados malas palabras. El punto acá de la violencia verbal tiene que ver con degradar al otro, con humillarlo, con menospreciarlo, con ubicarlo en un lugar degradado socialmente. Y después tenemos los 2 tipos de violencia más complejas, que son la violencia psicológica, que sería algo así como el acoso propiamente dicho. Es decir, la cosa de la persecución, el estar detrás de una persona diciéndole, amenazándola, hostigándola verbalmente sobre algún tema en particular que puede atentar contra su identidad sexual, contra su pertenencia cultural, contra su raza, contra situaciones de la dinámica familiar, contra costumbres. Y la violencia simbólica es la humillación y la segregación. En este caso, la segregación negativa, ¿no? Es decir, tratar de ubicarte en un contexto social en el que cierta característica propia permita encuadrarla para poder degradarte, y a lo mejor eso tiene que ver con una característica propia, no con algo que va a ser degradante, pero se transforma en degradante a partir de que se transforma en un insulto o se transforma en un elemento que atenta contra tu autoestima, contra tu rol social. Por eso tiene todos estos componentes distintos a los de una violencia simple de un pibe le pega a otro, un pibe insulta a otro. Acá hay una planificación de todos estos protagonistas, que hay como una especie de conflagración en relación a una víctima en particular a quien van a perseguir hasta, si es necesario, destruirla. ¿Cuáles son los protagonistas, los sujetos que entran dentro de este contexto del bullying? Está bueno esto que señalas, porque es importante determinar que para que hablemos de bullying o de dinámica de bullying, es decir, de esta dinámica distinta de una violencia particular, tenemos que, además de tener esas 4 violencias, tenemos que tener 4 protagonistas. Por supuesto, la víctima, que es el objeto de maltrato, un victimario, que es quien ejecuta la acción de maltrato, pero voy a hacer una salvedad. El ejecutor del maltrato puede ser a su vez el autor intelectual o puede ser solo el ejecutor. Y el ejecutor puede responder a un ideario que no le pertenece. Entonces ahí dividimos el victimario como el autor intelectual, el colaborador o secuaz, que es el que emprende la acción de maltrato, y después sí, la víctima concretamente, y un personaje muy importante que sería algo así como el que termina de hacer consistente toda esta problemática, que es el testigo silencioso.
El testigo silencioso es aquel que participa pasivamente de una escena en diferentes roles. Por ejemplo, un rol puede ser el de arengar en silencio con su participación, su mirada, su aceptación de la situación, y en general es el personaje que necesita el maltratador como público. Porque el maltratador es un líder negativo que quiere, vos en la charla dijiste, quiere popularidad, ¿no? Bueno, es efectivamente así, quiere popularidad aunque todo sea negativo, digamos. ¿Por qué el líder, el maltratador, es un maltratador? No solo él, sino todos los personajes de la dinámica, estos 4 personajes de la dinámica de bullying, responden a un proceso, te diría, sociopsicológico vinculado a algo que se construye en el proceso de crianza y que se enlaza directamente con algún fenómeno social. Entonces, alguien que desde el proceso de su propia crianza construyó muy mal todo lo que tiene que ver con los límites, todo lo que tiene que ver con la capacidad de transgredir una norma, con no aceptar los acuerdos de convivencia, alguien que se construye desde la crianza, desde este rol, en el vínculo con sus propios padres, sin ninguna duda, y lo digo desde mi experiencia clínica de trabajo en el consultorio, en hospitales, en clínicas, proyecta en el contexto social esa modalidad de aprendizaje. Entonces, si desde el rol parental no hubo claramente una delimitación de su conducta, de su impulso por satisfacerse, del freno a querer transgredir, es probable que después proyecte en el contexto social la escuela como primer organizador social con el que se cruza, es probable que proyecte en ese ámbito esa misma vivencia de transgresión, de falta de límite, de impunidad, en definitiva, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes sociales? Hablabas de impunidad, ¿no? Durante la charla varias veces tocaste el tema de la impunidad como algo fundamental o esencial para que se diera el bullying. Sí, en realidad diría yo que dentro de las violencias institucionales que se pueden desarrollar dentro de un contexto escolar, en un club, en una universidad, la condición es que sea un grupo que tenga una pertenencia institucional y que sea un grupo operativo, que tenga un objetivo en común. Entonces puede darse en una escuela primaria, en un nivel inicial en jardín de infantes, en la universidad, en un profesorado. O sea, el bullying se da en estas instituciones que generan cierta pertenencia institucional a un grupo de pares. Y lo que está demostrado, y lo he estudiado mucho, no solo en la Argentina, sino en países de Latinoamérica, el bullying como violencia singular prospera únicamente en las comunidades donde imperan los niveles de impunidad, es decir, donde aquel que transgrede no es castigado o el castigo que recibe no es lo suficientemente, no está consustanciado con el hecho cometido. Entonces, en realidad, cierta sanción queda como desdibujada, queda como que, bueno, sí, parece que se lo sancionó, pero no, o se lo sanciona, pero después en realidad no paga ninguna culpa, digamos, ¿no? Yo siempre trato de señalar mucho esta cuestión. El bullying solo prospera en los contextos en donde no queda claro cuál va a ser la sanción que reciba quien transgrede una norma o quien se opone a la ley. Y esto es importante aclararlo porque en realidad este nivel de impunidad prospera gracias a esto. Si no, esta impunidad no existiría. Un nene al que no se le pone límite se transforma en un tirano después y proyecta en el contexto social esa tiranía. O sea que a lo mejor ese chico puede transformarse a lo mejor en un victimario y puede transformarse en el autor intelectual de una situación de maltrato. Un niño al cual no se le pone límites. Exactamente. Un niño al que no se le pone límites y con quien no se trabajó desde el ámbito social una característica que tiene la sanción, que es diferente al castigo. El castigo es la mortificación del cuerpo, una cuestión de la antigüedad, digamos, se castigaba el cuerpo como para generar un condicionamiento a través del dolor y que entonces vos te portaras bien, digamos, por decirlo de alguna manera, pero ese no es el objetivo de la sanción. El objetivo de la sanción no es provocarte dolor, frenar solamente tu conducta. A mí no me interesa solamente que frenes tu conducta. Por eso yo soy ideológicamente más adepto a hablar de sanción, no de castigo. ¿Por qué? Porque la sanción es palabra. Y la sanción tiene 2 ordenadores fundamentales: la toma de conciencia del hecho cometido y la reparación del daño.
Entonces, a través de la sanción, quien comete una transgresión, primero, se va a trabajar con esa persona, en este caso un niño, un adolescente. Siempre tenemos que creer que los niños y los adolescentes todavía tienen una posibilidad de cambio en su postura. Con los adultos eso es más difícil. Entonces, la toma de conciencia del hecho cometido permite una puesta en común de lo que está pasando. Y la puesta en común puede ser, estás torturando, estás maltratando, y ahí no hay mediación nada, no, ahí no estamos mediando nada. Lo que vamos a hacer es que vos tomes conciencia de lo que estás haciendo y que recibas la sanción que corresponde. En este caso puede ser una reparación del daño. Y si a lo mejor con la reparación del daño no se cumple con la sanción, en el caso de los adultos, a lo mejor lo que corresponde es la reclusión.